para sacar sus productos, si son productos de exportación y no tienen un adecuado puerto, no podrá competir, enfrentará costos demasiado altos, pese a que lo que está al alcance de la empresa lo hace bien, es decir, es productiva, pero no es competitiva. Competitividad implica productividad, pero lo contrario no es cierto, ya que competitividad precisamente es una cuestión de acción colectiva, es una transformación social. Para lo segundo, la segunda clase de eficiencia, la eficiencia asignativa, que le damos por otorgada al mercado, se requiere planificación y adecuados incentivos para que los recursos vayan a sus usos socialmente más valiosos. Se requieren incentivos para producir, insisto, leche en vez de alcohol, producir hospitales en vez de estadios de fútbol. Podemos caer aquí en elucubraciones filosóficas, aquello de la supremacía del consumidor, etc., que son fundamentalismo ideológico tremendamente peligrosos. En nombre de la supremacía del consumidor, abran la economía y que el consumidor decida si compra lo nacional o lo importado. Y como tenemos menos eficiencia en lo nacional, es más barato lo importado. Maravilloso, en el corto plazo el consumidor estará mejor. Pero cuando quiebra la base productiva de un país, no hay empleo, tampoco hay ingresos, y sin ingresos tampoco hay consumo. ¿Verdad? Nunca se olvide. Producción y empleo, como ha dicho Henry. Y es el principal objetivo de la política económica de un país, no satisfacer fundamentalismo ideológico. Puede haber elucubraciones filosóficas, como aquello de la supremacía del consumidor, pero en la realidad las cosas son mucho más sencillas y evidentes sobre lo que hay que hacer. En resumen, perdónenme esta introducción un poco conceptual, pero creo que era bueno para enmarcar la discusión. Creo que el mercado es una gran energía para la sociedad, pero el timón y la dirección debe darlo dicha sociedad. La raíz de la crisis mundial que actualmente vivimos, a la que se refirió Henry, salvamento, el salvataje, como lo llamamos en Ecuador, ¿verdad? Un neologismo. El salvataje de la banca, salvataje de países europeos como Irlanda, que hasta hace poco era modelo de desarrollo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La raíz de la crisis mundial que actualmente vivimos no son los millones de dólares que necesita el sector financiero para su rescate, sino el haber sometido vidas, personas y sociedades a esa entelequia llamada mercado. El mercado es un buen siervo, pero un pésimo amo. Henry se refirió también a la globalización. Nadie puede negar un fenómeno como la globalización. Y nosotros no tenemos el poder para establecer las condiciones de esa globalización. Yo me pregunto, ¿qué pasará con la globalización en el momento en que Estados Unidos empieza a perder por dicha globalización? Ellos sí tienen capacidad para poner las condiciones, nosotros no. Nadie puede ser tan loco para negar la globalización. Pero la conclusión que se deriva de esa realidad, como la globalización, no es irreflexiva, lo más rápidamente posible, lo más pasivamente posible, incorporarnos a esa globalización, sino buscar la forma más inteligente de hacerlo. Y la globalización neoliberal tiene serias limitaciones, contradicciones incluso éticas, ¿no? ¿Cómo se entiende que se busque cada día mayor movilidad a menor costo de capitales y mercancías, pero se criminalice cada vez más la movilidad más importante, que es la movilidad humana? En teoría del mercado, y aquí veo grandes economistas o gente que se dedica a la práctica económica, se supone que para que el mercado funcione debe haber libre movilidad de recursos, perfecta movilidad de recursos, capital, trabajo humano, etc. Entonces ni siquiera a nivel de teoría económica es sostenible penalizar la movilidad humana. Pero eso conceptual, el problema de la globalización neoliberal, si en la práctica estamos corriendo inmensos riesgos. La globalización no está buscando crear una sociedad humana, planetaria. Está buscando crear tan solo un gran mercado. No está buscando crear ciudadanos del planeta, del mundo. Está buscando tan solo crear consumidores planetarios. Y me recuerda mucho, y no aprendemos de la historia, me recuerda mucho el capitalismo salvaje en la revolución industrial. Cuando los niños de 5 años trabajaban, se trabajaba 7 días a la semana y los obreros morían de cansancio literalmente frente a las máquinas. ¿Cómo se logró cortar toda esa explotación de ese capitalismo salvaje? Con el emerger de estados nacionales, acción colectiva, que pusieron límites a esa explotación, jornada laboral, salarios mínimos, etc. Y se controlaron los excesos del mercado, de los entes privados, de la competencia y todo eso. Hoy tenemos una globalización que busca un mercado mundial. ¿Dónde están esas instancias de gobernabilidad de ese mercado mundial para evitar los excesos? Y ahí estamos cayendo en grandes trampas.
para competir en esa globalización sin gobernanza, que es lo que estamos recorriendo, lo más sencillo. Los países latinoamericanos no somos generadores de ciencia y tecnología. Ojalá algún día lleguemos a ser, debemos referirnos adelante a eso. Entonces, ¿cómo hemos competido con la precarización laboral, eufemísticamente llamada flexibilización laboral? Me ha gustado mucho saber que AILA busca la integración de América Latina. Maravilloso. Nosotros también, es la parte política, para coordinar, entre otras cosas, políticas públicas, para evitar que nuestros países, para una inserción inteligente a la globalización, evitar que nuestros países sean víctimas, sometidos al interés del capital, al interés del mercado global, y dejemos de competir absurdamente, por ejemplo, deteriorando los niveles de vida de nuestra fuerza laboral. ¿Cómo? Coordinando políticas laborales, por ejemplo, estableciendo un salario mínimo a nivel regional. Eso también es parte de la integración y formas inteligentes de insertarnos en esta globalización neoliberal que no manejamos, que es innegable, pero no significa por eso que debemos ir pasiva y reflexivamente a insertarnos en ella. Hoy se abre paso con fuerza en el mundo entero y sobre todo en América Latina la comprensión de que una alianza entre estados fuertes, eficientes, activos y transparentes y sectores privados responsables y comprometidos con el bienestar de las sociedades constituye la base para el desarrollo productivo y económico armónico, holístico. La ética-economía, la ética-economía que pone como centro y razón de ser al ser humano. Y recuerden que el ser humano es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Henry citó a uno de mis papas favoritos, ustedes saben que soy católico, Juan Pablo II, cómo definía o cómo establecía las condiciones para una verdadera paz. Pues tal vez la encíclica más hermosa que escribió Juan Pablo II, que fue Labor en Excelsis en el trabajo humano, lo dice claramente. El trabajo humano no es un factor más de la producción, es el fin mismo de la producción. Y una de las cosas que ocurrió en América Latina en los últimos años fue convertir el trabajo humano en un simple instrumento más de acumulación de capital, con figuras como tercerización, trabajo por hora, porque no debemos olvidar. Ojalá tengamos en este foro mucha autocrítica. Tal vez se han cometido excesos, en respuesta a excesos que hubo antes. Porque nos hablaba Henry, por ejemplo, de lo costoso que es despedir trabajadores en ciertos países. Para empezar, en nuestros países no existen seguros de desempleo. Hay que pensar 10 veces antes de hacerle perder el puesto de trabajo a un ser humano. Segundo, recordemos los excesos que ha habido. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la tercerización laboral, es decir, mis trabajadores no eran míos sino una tercera empresa. Con eso eludía obligaciones patronales, distribución de utilidades, etc. Los contrataba una tercera empresa. Se suponía que la tercerización era para actividades complementarias a la actividad fundamental de la empresa. Si era una industria, bueno, se podía tercerizar el servicio de comida, el servicio de guardería, el servicio de transporte. Pero llegamos al gobierno y encontramos un reglamento que permitía que hasta el 75% de los trabajadores pudieran estar tercerizados independientemente de la función que cumplieran. Y con eso, insisto, se eludían responsabilidades laborales. La situación había llegado a tal extremo que ese reglamento fue una respuesta a un abuso, entre comillas. Una cementera, la principal de este país, con más de 600 millones de dólares en venta, en un juicio laboral declaraba que ella no tenía ningún trabajador. Que ella no tenía ningún trabajador, o sea, el cemento se producía solito. El mayor grupo empresarial de este país, que también es dirigido por un empresario político, tenía más de 120 empresas intermediadoras y tercerizadoras. Entonces no podemos olvidar esa realidad. El trabajo por horas, en el Código de la Producción estamos funcionalizando el trabajo por horas, pero con medidas justas, decentes, éticas. Pero ¿qué se hizo con el famoso contrato por horas? En función supuestamente de mayor flexibilización laboral, competitividad, etc. Establecía que se podía contratar por horas a un trabajador, pagarle por horas sin estabilidad, sin beneficios de ley, bueno, algunos beneficios sí, pero básicamente sin estabilidad. Si ustedes no otorgan un derecho por la característica del contrato a un trabajador, en teoría tiene que ganar más que los trabajadores que gozan de todos los derechos. Pero este contrato no tenía estabilidad y pagaba menos que el salario mínimo. Una forma disfrazada, legalizada, jamás legitimizada, de explotación laboral. Entonces no podemos olvidarnos
los excesos que se han cometido también en la región, que probablemente producen reacciones, también excesivas, pero todos tenemos que hacer una autocrítica. Por ello resulta de enorme significación también que este foro se proponga el desarrollo sostenible como el objetivo de aquella complementación pública-privada. Qué bueno escuchar empresarios hablar de desarrollo sostenible. Esta cosa no se preocupa el mercado, es acción colectiva. Deliberar, no es que buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadidura, no. Deliberadamente tenemos que buscar el desarrollo sostenible porque estamos hablando de bienes ambientales sin capacidad de expansión, sin precios explícitos, de los cuales no se va a preocupar el mercado. Alguien me dirá, Kioto sí se preocupa. Kioto es una mezcla de acción colectiva y de mecanismos de mercado, ¿verdad? Se tuvo que establecer el acuerdo que para mayores emisiones hay que tener bonos de carbono que tienen que venderlo a aquellos países que reducen emisiones. Esa es la acción colectiva, la regulación y el control. Los bonos se traen en un mercado, pero se creó el mercado gracias a acción colectiva, no espontáneamente. Y acuerdos vinculantes. Y eso es lo que vamos a buscar en Cancún, dicho sea de paso. De nada sirve estas cumbres si no nos comprometemos a metas concretas para disminuir los gases de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, y vinculantes, porque si no todo es una jura a la bandera. La sostenibilidad en tres dimensiones, social, económica y ambiental, tiene claramente este trasfondo de ética y economía de la que hemos hablado. Dentro de este contexto es importante revisar las oportunidades y retos que tiene América Latina y Ecuador para consolidar su transformación productiva y recuperar la senda del crecimiento. Recordemos que durante el periodo 2003-2008, la región experimentó un ciclo expansivo de crecimiento del PIB per cápita del 3.5% anual, con una importante recuperación de los términos de intercambio, acumulando importantes superávit de cuenta corriente que permitieron reducir la pobreza del 44 al 34% y del desempleo del 11 al 7.5%. Todo esto nos permitió combatir los efectos de la crisis más importante del sistema capitalista de los últimos 80 años. Los países adoptaron una diversidad de medidas contracíclicas con costos que van desde el 6% del PIB, como las implementadas por Argentina, Brasil 3.5%, o como en nuestro país del orden del 2.5%. Nos costó mucho ciertas medidas, transferencias directas para mantener el dinamismo de la economía, etc. Si bien la implementación de estas medidas contracíclicas mitigaron el efecto de la crisis internacional, no es menos cierto que los resultados han sido heterogéneos, aunque en general América Latina se vio mucho mejor que el resto de regiones. El año pasado América Latina por la crisis decreció 2%. Vaya a ver cuánto decreció Estados Unidos, cuánto decreció Europa, etc. Sin embargo, los resultados fueron heterogéneos. Los países que más sufrieron fueron los países más abiertos, los más dependientes de las remesas y del turismo. Y como bien dice Henry, hablemos de cosas concretas. Yo creo que todo hombre explícito o implícitamente profesa una ideología, pero sus creencias, principios, tienen que contrastar con la realidad. Y aquí sí duele ver algunas veces dirigentes empresariales, etcétera, que dan las mismas recetas sin ninguna creatividad y recetas que han fracasado. Porque ¿cuál es la realidad? Que los países que más profesaron la no intervención del Estado, el libre comercio, la libertad de mercado sin ningún control, fueron los que más decrecieron. México decreció un 7%. Henry dice, ahora va a crecer 4%. Sí, después de crecer 7%, ni siquiera va a recuperar los niveles del año anterior, con todo el respeto para mi querido embajador. Pero sí veo una simetría de tratamiento dependiendo del color del gobierno, ¿no? Sobre todo por parte de la prensa libre e independiente. Si en México hay violencia, es el narcotráfico. Si aquí hay violencia, es culpa del gobierno. Entonces ya debemos ser honestos en estas cosas, analizar sinceramente los hechos y tomar las mejores medidas para elevar el bienestar de nuestros pueblos. México decreció un 7%, que ahora crezca 4%, maravilloso, pues se está recuperando. Es como decir, en el primer tiempo me volaron 5-0, como el otro equipo se cansó de meterme goles, en el segundo tiempo les meto un gol y uno ganó 1-0. No, ese fue el segundo tiempo, perdí 5-1, ¿verdad? Costa Rica decreció un 3%, Bahamas 4% y Barbados y Jamaica 3% del PIB. Creció, pese a que vio colapsar la economía. Lastimosamente la mezquindad, la pequeñez de nuestra clase política y de ciertos analistas económicos nunca van a reconocer esto. Pero Ecuador, por su sistema dolarizado, ¿qué les hace un sistema dolarizado? ¿Qué produce? Dolarización no es otra cosa que un
tipo de cambio fijo extremo. Se nos presentó como la última maravilla del siglo XX y en verdad era regresar unos 50 años al patrón oro, porque es lo más similar al